A veces son los contadores que te llevan a la quiebra a ti, pero tú no lo sabes. Aclarar que existen diferentes formas de tú contratar a un contador. Básicamente son 3. ¿Qué tan importantes son los contadores en nuestro negocio? ¿Y para qué sirve un contador si ya tenemos software contable, de contabilidad? O sea, que hacen todo automático. Cuando tú emprendes un negocio o cuando tienes una idea de comenzar un negocio, siempre surge la inquietud de si debo contratar un contador o si lo puedo hacer yo todo. Pero lo cierto es que eso va a depender de muchos factores que debemos considerar al momento de analizar ese aspecto. Pero generalmente, cuando uno empieza un negocio, ¿cómo es? O sea, enfocado al sector de República Dominicana de las pymes. Uno empieza un negocio y no le da mucha mente al contador ni a esos temas al principio. Todo va bien hasta que un día un cliente te llama, un cliente importante que tú crees que sea importante, ya sea una corporación, una empresa grande o incluso un banco. Te llama y te dice, mira, como requisito yo quiero que tú me mandes los estados financieros de los últimos 2 años. Entonces, ahí es que tú te acuerdas que existe la figura de contador. Y que lo necesita. Y que lo necesita. ¿Y para qué sirve un contador? Ahí es que tú empiezas a pensar, pero es que hay contadores que hacen eso. Sí, por eso yo digo que va a depender siempre de en qué momento del negocio tú te encuentres, porque hay momentos que va a ser indispensable contar con un contador, pero hay otros que no, que tú con una contabilidad básica quizás tú no lo necesites y puedas hacer el trabajo que necesita de contabilidad. También cuando la DGI llama a tu puerta, que ahí es que tú te acuerdas también que existía la DGI, a pesar de que tú estabas constituido ya, y la contabilidad. Hay que uno en realidad ve la importancia de la contabilidad, de estar al día con la DGI y más si está constituido, porque a veces, que nos pasó también en un momento, uno a veces constituye un negocio y se olvida de la DGI o de la contabilidad. O sea, uno empieza a operar, uno empieza a vender y ya, a venderle al cliente. E incluso nos paniqueamos cuando un cliente nos pregunta, ven acá, ¿usted emite factura con comprobante fiscal? No sabemos qué es. Espérate, ¿qué significa esto? ¿Significa que la DGI nos va a perseguir? Entonces, ahí es que nosotros empezamos a darle mente a la importancia de tener los números claros, especialmente sobre el aspecto fiscal. Lo primero es la complejidad financiera del negocio. ¿Qué tan complejo es tu negocio? Es un negocio que requiere muchas transacciones, que requiere demasiado número. Requiere muchas ventas, muchas compras, mucho movimiento, que te ocupa demasiado tiempo. Quizá en un negocio como ese, tú debes considerar contratar a alguien o al menos tenerlo en queue ahí para que sea tu contador en el momento que tú lo necesites. Sí, otros factores también que importan mucho al momento de tú decidir si vas a contratar un servicio contable o no, es por ejemplo el tema de la capacidad que tú tengas sobre las obligaciones fiscales y también el conocimiento que tú tienes sobre la contabilidad, porque si tú manejas contabilidad básica, por ejemplo, y tu negocio es de naturaleza básica, compra y venta de un producto, tú lo puedes manejar el tema de la contabilidad. Sí, otra cosa muy importante a considerar es el tiempo que tú tienes y los recursos. Si tú no tienes tiempo suficiente para manejar el negocio, las operaciones del negocio, que tú tienes que encargarte de todo, pero ya el negocio está rentando, ya el negocio tiene flujo, ahí tú deberías considerar pasarle esa carga a alguien más que se encargue de la contabilidad para tú encargarte de las operaciones, porque tú lo que quieres es crecimiento. En algún momento, si el negocio crece, el contador va a ser sumamente necesario. No, y hablando de eso, también el otro factor es el tamaño del negocio. Y eso también va a definir en el momento en que tú vas a necesitar un contador, porque no es lo mismo que tú pongas un puesto de empanada, por ejemplo, a que ponga una tienda con 10 empleados. Ya ahí tú vas a generar un volumen de venta más elevado en la tienda, por ejemplo, y vas a necesitar también el tema de los compromisos fiscales, la TCS con los empleados y todo eso. O sea, es importante en ese caso que piensen los servicios de un contador. Otro factor es la planificación financiera. Este es un factor muy importante, especialmente para estos negocios que requieren una distribución de su capital, presupuesto, de una forma adecuada. O sea, que ellos van a diversificar esos ingresos, o que tienen, por ejemplo, diferentes proveedores, que tienen diferentes formas de pago, diferentes métodos de cobro, ese tipo de cosas. Y además, para tú administrar correctamente el dinero que te entra en el negocio, tú necesitas una planificación financiera, preferiblemente mensual o anual. ¿Y eso quién te puede ayudar con eso? Un contador.
Sí, sí. Además de eso, algunos negocios requieren una auditoría que demuestre que ha sido auditado o una revisión financiera. En esos casos también los contadores pueden ser bastante útiles para eso. Así es. Ahora bien, hablemos de software versus contador. Es cierto que hoy en día, más con este tema de la inteligencia artificial, que tú le dices 2 o 3 códigos y te diseña una planificación completa, o te dice la respuesta inmediatamente. Es cierto que ahora han surgido software y productos financieros que te resuelven e incluso podrían sustituir a un contador. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú contratas uno de esos software como servicios, nosotros hemos contratado algunos software de eso para llevar nuestra contabilidad, pero lo que pasa es que si tú no conoces de contabilidad, tú no vas a entender el software. No, que tiene que tener conocimiento básico, por lo menos, de contabilidad. Claro, porque es que tú no vas a entender dónde va cada cantidad, dónde va cada registro. Tú no vas a saber interpretar un reporte financiero. Claro, lo que te dice el software todos los meses, por ejemplo, sobre tu negocio, tú lo vas a entender, porque tú no entiendes nada de contabilidad. O sea que a la larga, los contadores no pueden ser sustituidos en ese sentido todavía, porque lo cierto es que necesitamos ese conocimiento para... Se necesita esa capacidad, o sea, para tú analizar tus estados financieros, para tú analizar la contabilidad de tu negocio. Un software no te lo va a decir. Normalmente el software simplemente te ofrece una solución para tú registrar, para tú hacer un reporte, pero ¿cómo se lee ese reporte? Además siempre surgen dudas, que solamente un contador, una persona responsable que conozca bien su área, te la puede responder y te puede ayudar también. Ahora bien, ¿cuándo no contratar un contador? Dime un caso donde no se deba contratar, o sea, no es necesario contratar un contador. Mira, normalmente cuando iniciamos un negocio, al principio no es necesario tú contratar un contador, porque eso va a ser un gasto, eso va a elevar todo. Y además, tú no sabes cuánto vas a vender, tú estás vendiendo poco. Una venta esporádicamente, semanal, 2 veces a la semana. En esos casos, no es necesario tú llevar un contador, o sea, buscar un contador para eso. Estoy de acuerdo, o sea, especialmente cuando las operaciones son muy pocas, tú no necesitas un contador. Si tú lo que haces son 10 ventas, por ejemplo, 10 ventas puntuales a algunos clientes que son específicos, tú mismo puedes hacer tu reporte financiero, incluso tú puedes registrar esas transacciones, puedes incluso declarar esas transacciones, si sabes más o menos cómo, por ejemplo, hacerlo a través de la oficina virtual de la DGI. Sí, puedes hacer tu reporte fiscal. Que por cierto, hay muchos tutoriales que son bien claros y fácil de entender para tú hacer un reporte desde la DGI. O sea, esos reportes que hay que hacer mensuales, eso todo el mundo lo puede hacer. Claro, entonces cuando tú tengas ese conocimiento de cómo, por ejemplo, hacer la declaración fiscal, tampoco es necesario tú contratar un contador o un servicio de contabilidad. Si tú lo puedes hacer y tú estás teniendo pocas operaciones, entonces no sume otro costo a tu negocio sin necesidad. Entonces, ¿cuándo sí contratar un contador? O sea, ¿cuándo se hace necesario ese servicio tan importante? No, hay un momento que ahorita lo mencionamos dentro de los aspectos a considerar, que es cuando ya tú no puedes más, ya tú no das abasto, porque tú a veces haces todo y ya el negocio ha crecido tanto que tú necesitas que alguien te maneje los números, pero que te los maneje de manera organizada, una manera planificada, que tú puedas ver todo claro. Ahí el contador juega un papel excelente para eso. Así es. Y cuando aumenta la demanda de tu negocio. Si ahorita hablábamos de un caso hipotético donde tú haces 10 facturas al mes, pero ya ahora tú ves un crecimiento exponencial y estás haciendo 100 ventas al mes. Caramba, ya es una carga demasiado elevada para ti. Concéntrate en el negocio, en desarrollar el negocio, en dirigir el negocio y delega la función de contabilidad a alguien más. Ese es otro caso donde sí podemos y necesitamos los servicios de contabilidad. Además, cuando es un proyecto, aunque sea iniciando, cuando es un proyecto que incluye mucho dinero, por así decirlo, es de un gran capital, es necesario un contador porque tú vas a manejar millones, por así decirlo, y es bueno empezar desde el principio porque hay un capital, debe haber un presupuesto, una partida para ese contador, alguien que maneje la contabilidad. Si ustedes son un grupo de personas que tienen una gran cantidad de dinero para invertir en X negocio, alguien que sepa de contabilidad le suma un gran valor a ese negocio.
Sí, o sea, lo hacen despegar más rápido y con mayor facilidad, acompañado de un contador. Ahora bien, tú lo dijiste correctamente, cuando hay capital para eso, o sea, cuando, aunque estemos en una primera etapa, si hay un fondo, entonces de ese fondo se debe hacer un presupuesto que incluya los servicios de contabilidad de un contador. Se hace absolutamente necesario. Entonces, el otro caso donde sí debemos contratar a un contador es que aunque estemos empezando, si no tenemos ninguna noción básica de contabilidad, de cómo funcionan los números, pero sí estamos constituidos y estamos operando y estamos, por ejemplo, en un local o tenemos algo virtual, pero necesitamos hacer declaraciones fiscales, pues sí, también tenemos que contratar a un contador o por lo menos los servicios de contabilidad. Y es bueno aclarar que existen diferentes formas de tú contratar a un contador. Básicamente son tres. La número uno es por igual a mensual. No sé si creo que todo el mundo lo ha escuchado. Una igual a mensual. Tú le pagas mensual, el contador te lleva la contabilidad de tu negocio. Tan sencillo como eso. Claro, esa iguala, esos servicios son como outsourcing, o sea, es otra empresa o puede ser un contador normal, pero tú no lo tienes como empleado, sino que le paga mensual por un servicio. Eso viene siendo como un gasto fijo del negocio. Como un gasto fijo del negocio, exacto. Y la otra forma también en que se puede contratar los servicios de un contable es el tema de buscar un empleado. O sea, emplear a alguien que esté fijo en tu empresa, pero ya esos son casos cuando tú lo necesites, de los casos que mencionamos anteriormente, ya cuando tú tengas un volumen suficiente que te genere para pagar ese contador. Y el último, y no el menos importante, porque es muy útil también, sobre todo para cuando tú estés empezando, es contratar a un contador para un trabajo en específico. Tú lo puedes contratar para la declaración fiscal del año, por ejemplo, una vez al año, y que te registre todo tu negocio y que te lo deje al día, que cualquier omisión, cualquier error, ese contador te ayude con esa contabilidad del negocio. Claro, y conviene muy bien, especialmente cuando tú tienes cierto conocimiento de contabilidad, contratar cualquiera de estos servicios, porque los contadores también pueden cometer muchos errores, señores. A veces son los contadores que te llevan a la quiebra a ti. Pero tú no lo sabes hasta que alguien más, quizá otro contador especializado, te audita la empresa y los números y te dice, pero aquí se cometió un error de contabilidad, ¿qué pasó ahí? Claro. Entonces, si tú lo sabes, si tú tienes esa noción, ese conocimiento, pues te evita esos problemas. Entonces, sí, con esos trabajos específicos, a propósito de eso, nosotros estamos ahora mismo no, hace un par de días, hicimos el cierre fiscal del año de nuestra empresa. Y fue así, o sea, contratamos una contadora que tiene, sabe, que ofrece esos servicios para un trabajo específico. Uh-huh. Pero el trabajo específico puede ser simplemente ponerme al día. Estoy atrasado con las declaraciones fiscales, ponme al día. ¿Cuánto necesitas para eso? Claro, una cotización y ya tú con eso resuelves. Así es. Mira, con respecto a los software de contabilidad, que hay algunas muy buenas opciones, ya si tú eres un emprendedor que está medio avanzado y quiere organizarte mejor, hemos comentado unos cuantos en el grupo de WhatsApp. Tú puedes unirte al grupo de WhatsApp a través de Instagram, síguenos ahí en @abcfinancierord o incluso por TikTok. No lo publicamos aquí porque se llena de spam. Bueno, ya para concluir, la decisión de contratar los servicios de un contador o no va a depender, como dijimos al principio, de la naturaleza del negocio, el tamaño del mismo, también de tu capacidad y conocimiento sobre esta materia. Pero, en definitiva, es una figura muy importante para el crecimiento del negocio que hay que tener presente. Tarde o temprano hay que tenerlo presente. Y por eso hay que tener mucho cuidado al momento de tú contratar a un contador, que sea una persona profesional, que conozca bien lo que va a hacer. Y tú como emprendedor debes tomarte la tarea de aprender por lo menos lo básico, porque independientemente de que sea un contador que te lleve la contabilidad, puede incurrir en algún error como tú mencionaste antes y el negocio se puede ver completamente afectado si no se llevan los números claros. Por eso es bueno siempre contar con personas de confianza si te va a llevar la contabilidad y que sea un profesional en el área. Ahora es el turno de ustedes. Les toca compartir este video con otros emprendedores y suscribirse. Ok.